En el video de hoy te hablaré sobre cuáles son esas 3 áreas del sector de la construcción en las que yo recomiendo comenzar a trabajar si eres recién graduado o ingeniero joven que aún no tiene experiencia. Vamos a verlo. Por supuesto, parto de la idea de que no tienes experiencia porque eres recién graduado o llevas poco tiempo de graduado y aún no has tenido esa oportunidad. Y parto también de que no tienes ninguna especialización o rama específica en la que por alguna razón quieras realmente empezar a trabajar ahí. Partiendo de eso, entonces, te digo a continuación cuáles son esas 3 áreas. En primer lugar tenemos el control de calidad en obras. Por favor, no te vayas a tomar como que es mi recomendación porque soy de esa área y estoy enamorada de mi profesión y por eso la recomiendo. No es eso, voy a intentar ser lo suficientemente objetiva para explicarte por qué esa es una de las 3 áreas que recomiendo. Cuando trabajas en control de calidad desde el inicio, creas una conciencia de querer hacer las cosas bien a la primera. Creas esa mentalidad de honestidad, esa actitud de transparencia, porque el trabajo mismo de control de calidad te obliga a ser así. Y tengo muchas referencias para esto y muchos ejemplos de personal que hemos contratado cuando en aquel momento en que yo aún era empleada, era gerente de control de calidad y contratábamos personas como técnicos, como ingenieros, para diferentes niveles y diferentes puestos dentro de lo que era el departamento de control de calidad. Y eso era un patrón de la gente que me venía con algo de experiencia en control de calidad, que había trabajado en obras interesantes o con empresas que trabajan bien, empresas serias, internacionales o consorcios con empresas internacionales que ya estaban acostumbrados a trabajar con control de calidad. Entonces se notaba en esas personas, se notaba ese temple, como esa responsabilidad, ese interés genuino por la calidad, de que no lo está haciendo porque es que me toca y son mis funciones y las debo hacer para que me paguen, sino como que lo tenían bastante interiorizado. Y yo en mi propia experiencia también lo he vivido y más adelante con la gente que he conocido de este sector, esto pasa. La recomiendo al menos para comenzar porque además de lo que te he explicado antes, también es un tipo de trabajo en el que te involucras en todas las áreas del proyecto. Te dejaré por aquí un vídeo donde yo explico sobre lo que es el control de calidad en obras y otro vídeo donde explico sobre las funciones del encargado de control de calidad. En este trabajo te involucras con lo que son todas las partes, todas las áreas de la ejecución de la obra, desde el inicio de esta ejecución, desde antes del inicio, porque trabajamos con lo que es la planificación de la calidad y luego ya con la ejecución en sí estamos desde las fundaciones, las cimentaciones y vamos subiendo el avance de la obra todo el tiempo encima hasta el último día y después con lo que son los dosieres de control de calidad de los controles que se han llevado a cabo durante toda esa ejecución. O sea, abarca completamente lo que es la construcción, la ejecución, el proyecto, la ejecución de ese proyecto y te hace tener también como que esa visión global porque necesitas ver la obra completa, no te puedes quedar en una partecita como yo soy de esta área y me quedo aquí. No puedes quedarte, no eres, yo soy de alcantarillas solo y construyo alcantarillas y cuando se termina me voy. O yo soy de asfalto y solo voy cuando va a iniciar el asfalto y me voy cuando termino. No, aquí nosotros estamos en absolutamente todas las actividades de la ejecución de la obra. También algo interesante que tiene es que estás en campo, pero también estás en oficina. No estás solo en la obra todo el tiempo, sino que haces un poco de trabajo de oficina técnica porque hay unos informes que preparar. Si te involucras con la parte de los informes, de los reportes que hay que hacer, de presentar a la dirección o presentar a quien haya que presentar en las reuniones, esos resultados que vamos obteniendo y esa actualización de ese seguimiento que hacemos a la calidad, entonces es también otra área en la que te desarrollas, que es la de redacción de informes, preparación de documentación, que es muy interesante porque los ingenieros en general
carecemos mucho de esas habilidades como para redactar bien, para escribir un documento que sea legible, que sea entendible y toda esa parte. Entonces ahí también ganas en esa parte, que no estás solo en obra ni solo en oficina, sino que estás en ambas partes y te puedes beneficiar de las bondades de cada una de ellas. La segunda área en la que recomiendo comenzar a trabajar, si tienes esa oportunidad de elegir dónde quieres comenzar a trabajar, es en estructuras, en el departamento de estructuras, donde también estás desde el inicio, porque desde que iniciamos con la ejecución de las cimentaciones ya está el departamento de estructuras, y desde antes que está con todo lo que es el diseño, los cálculos estructurales, lo que es ese diseño de todos esos elementos estructurales y esas estructuras en general. Luego la ejecución de los planos, esa gestión o dirección de la ejecución de los planos, que la harán unos dibujantes, unos arquitectos o unos ingenieros, pero que lo que son los ingenieros de estructuras están a cargo y son los responsables. Y luego están con el seguimiento de la obra completa desde el inicio hasta el final, porque siempre estamos trabajando con elementos estructurales. ¿Y por qué más es interesante esta área? Porque vas a poder trabajar en cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de obra, porque en todas tenemos la intervención de los estructuralistas, diferentes modalidades de obras. Por ejemplo, obras hidráulicas, obras viales. En las obras viales hay muchos elementos estructurales y estructuras. Tenemos las alcantarillas, obras de arte, tenemos los pasos a desnivel, puentes, viaductos, un sinnúmero de estructuras dentro de lo que son las obras viales. Tenemos obras hidráulicas, donde también hay mucho de estructuras para cálculos y seguimiento, y en obras de edificación, por supuesto. Entonces, esta área tiene esa riqueza de que en cualquier tipo de obra tendrías acceso, cabida, y es una manera de enriquecer los conocimientos al poder ver tanta variedad de obras. Aunque la verdad conozco de mucha gente que trabaja en el área de estructuras que no va a campo, como que se acomodan mucho a estar en la oficina como previo a la ejecución de la obra. Ya llevan bastante tiempo en oficina, con el diseño y los cálculos, la documentación del proyecto, las memorias de cálculos de todas esas estructuras, y se acomodan mucho, lo he visto, a estar en oficina y luego les cuesta ir a campo. Eso es lo que no puede ser. Como persona, como profesional recién graduado o con poca experiencia, no te conviene comenzar y quedarte encerrado en oficina. Tienes que tener esa iniciativa para ir a campo, independientemente de en qué área te toque trabajar. Pero si estás en estructura, no cometas ese error, entre comillas, le voy a llamar error, de quedarte en oficina solo. Hay que ir a obra para aterrizar, para ver la realidad allí y ir mirando cambios en diseño, cambios en obra, para ir haciendo como que esa relación, planos, cálculos, planos, realidad, obra, ir mirando situaciones, problemas que ocurren, errores que ocurren en campo, en obra, y qué soluciones le dan los expertos, estructuralistas, los especialistas, los másteres, y esas soluciones que dan a esos problemas que surgen. Mira, que un pilote no cumplió con la resistencia, no tuvo la integridad que debía tener un pilote de hormigón, pues ese pilote está descartado porque no va a aportar. Entonces los estructuralistas vuelven a hacer sus cálculos y toman una decisión, si agregar uno nuevo, si hacer una nueva redistribución, qué decisión se tomó y en base a qué base teórica y cálculos hechos se tomaron esas decisiones. Entonces
es interesante estar así entre campo oficina todo el tiempo y también ser esa esponja que absorbe todo ese conocimiento de alrededor de esos expertos, de esos jefes de área de estructuras para sobre todo conocer el porqué de las cosas, por qué toman ciertas decisiones. Esa área es muy interesante también. A mí me gusta mucho y siempre me pongo al lado de la gente de estructuras y le pido muchas explicaciones, le hago muchas preguntas cuando hay problemas en las obras para yo aprender y sacarle provecho a esas situaciones que se dan en obra. Y la tercera área en la que te recomiendo trabajar si eres recién graduado y sin experiencia es en gestión de proyectos. Gestión de proyectos, allí se ve de todo, sí, que desde el momento cero, desde el contrato, el análisis de la gestión del contrato, lo que es la programación, planificación de la obra, de esa ejecución, todo lo que tiene que ver con el cronograma de la obra, la gestión de todo general, de la calidad, de la seguridad. Es como ese panorama súper general del proyecto y su ejecución. Es un área súper bonita, aunque tiene muchas subáreas, que lo más interesante es poder como que involucrarte de alguna manera con cada una de ellas si te tocara trabajar en esta, porque lo de quedarse solo como que en presupuestos todo el tiempo, hay gente que le gusta mucho y hay gente que vive muy bien de eso. Tengo amigos que viven muy bien y han trabajado siempre de presupuesto. Te recomiendo que trates de pasar por todas las áreas de ese departamento para tomar ese conocimiento más general, y también te recomiendo que sí o sí vayas a la obra, porque en ciertas áreas parecidas a estas es muy común que se tenga a alguien en campo, a una persona, un par de personas que les representen el campo y les traigan la información con la que alimentan y van actualizando sus reportes de cómo vamos con el cronograma, cómo vamos con los costos, cómo vamos. Entonces, como que la gente no va, en mi experiencia, lo que he visto, la gente no va como que mucho a campo, pero yo te recomiendo que seas el que se apunta siempre para ir a campo, para alimentarte de todas las demás áreas y de lo que es la ejecución en sí, que es muy interesante que en esta etapa de inicios te involucres con lo que es la ejecución en sí. Esta área tiene esa responsabilidad de ir haciendo ese seguimiento y esa vigilancia de esos costos y del tiempo, todo el tiempo. No, o sea, puede ser que el tiempo cambie y que de hecho pasa el tiempo, el plazo de ejecución y el presupuesto, que de hecho pasa y mucho. Lo que no puede ser es que sea culpa del departamento porque no se haya dado cuenta. Es quien va a estar dando el seguimiento y va a estar dando la información a la alta dirección, informando todo el tiempo de cómo vamos y qué habría que hacer para encauzar ese presupuesto y esas líneas que están establecidas para llegar a ese término que se quiere conseguir. Entonces es una gran responsabilidad. Vas a tener la oportunidad de aprender programas de control de costos y de control de presupuesto y demás. Y vas a poder practicar la habilidad, si te interesas en ello, vas a poder hacerlo, de presentar en público información, de generar información que sea legible, entendible y de presentarla a unos superiores, jefes, supervisión, cliente, etcétera. Si te está gustando este contenido, por favor, dame un like. Otra posibilidad que se te podría presentar y que es muy buena es la de pasar de un área a otra dentro de un proyecto. He conocido ese caso, he tenido compañeros de trabajo que han entrado a la obra con esa modalidad de ir pasando, entran a un departamento, han pasado por mi departamento, han estado un tiempo allí aprendiendo, viendo cómo hacemos todo, han estado unos meses, 3 meses, 6 meses, y luego pasan a otro departamento, otro tiempo, 2 meses, 3, lo que haga falta,
alguna vez se me ha quedado la gente en mi departamento porque le ha gustado más esa área, le ha interesado y se ha quedado en el departamento. Y otros han estado pasando porque han ido con ese objetivo para aprender, para involucrarse y ver qué realmente les gusta, porque pasa mucho que salimos de la universidad y no sabemos realmente a qué área queremos dedicarnos. A mí me pasó igual, yo no sabía a qué me iba a dedicar cuando terminé la universidad. Lo que sucedió es que me fui a hacer una maestría, recién graduándome a los 2 o 3 meses, me fui a hacer una maestría en mecánica de suelo porque elegí de un listado, no tenía mucha idea de qué iba y elegí esa especialidad y sí que me gustó mucho, más porque yo soy muy de estar tocando la tierra, de pisar la tierra y de estar metida en el bosque, en la selva, en lo verde, en la tierra virgen. Me gusta mucho y los geotécnicos somos los primeros que pisamos el sitio de la obra. Entonces, por eso me enamoré mucho de esa área, de esa profesión. Y luego conocí el control de calidad y me apasiona muchísimo. Bueno, vi todas las áreas, pero me quedé con estas dos, son en las dos áreas en las que trabajo ahora. Pero el área clave principal es control de calidad en obras y estoy súper enamorada de ella. Me gusta todo lo que es la construcción en general y me gusta escuchar a quien me habla de su área. Me gusta aprender y entenderlo, entender el lenguaje que se habla en las otras áreas. Pero la mía yo creo que a estas alturas ya no la cambiaría. Como ves, te explico en base a mi experiencia cuáles son esas áreas que considero más interesantes. Pero claro, también te digo que en cualquier área que entres, la que sea, puedes aprender mucho y puedes aportar también y puedes crecer dentro de esa área. Esto va a depender de la actitud que tengas, de la apertura mental, del enfoque que tengas hacia esa meta. Si es que es tu meta, la de ese crecimiento, la de ese aprendizaje y ganar esa experiencia para poder tener algo que comenzar a poner realmente en el currículum, no solo por llenar ahí páginas, líneas y páginas, sino porque de verdad sientes que has aprendido eso y que puedes darlo más adelante, ese conocimiento. Por supuesto, cuando estamos recién graduados, no estamos como para venir a elegir en qué área quiero trabajar. Lo que suele suceder es que nos ofrecen algo o aparece algo, o vemos una oportunidad en un área cualquiera y aceptamos este trabajo porque no es que tengamos muchas opciones. Tampoco somos tan competitivos porque el currículo está realmente vacío de experiencia y entramos en el área que primero se nos ofrezca. Es la generalidad de los casos, la mayoría de los casos pasa esto. Y si pasa, bueno, tomamos el trabajo, la mayoría hemos comenzado así y luego vamos cambiando o cambiamos de un trabajo a otro o cambiamos de un área a otra dentro de la misma empresa y con el tiempo vamos viendo a qué realmente queremos dedicarnos. Lo interesante de este inicio, más que elegir el área a la que te quieres dedicar el resto de tu vida, para mí lo más interesante de este inicio es tomar experiencia y botar el miedo, eliminar el miedo ese a dar los primeros pasos, a decir soy ingeniero, a sentir un poco de seguridad cuando vamos a campo, porque muchas veces nos sentimos intimidados. Es la realidad, nos sentimos muy intimidados cuando somos recién graduados y vamos a obra y vemos estos maestros constructores que saben muchísimo, incluso obreros que saben, y nosotros nos sentimos como que un poco al menos, yo soy la ingeniera y este sabe más que yo. Pero esa primera experiencia, esos primeros trabajos nos ayudan mucho a eliminar ese miedo y ya atrevernos y sentirnos más seguros y sentirnos que somos el ingeniero y que no pasa nada por no saber, que vamos a ir aprendiendo poco a poco y que todo el mundo comenzó igual, sin saber, y que con el tiempo, con el enfoque, con las ganas, con la actitud, nos podemos convertir en grandes profesionales, si es algo que así queremos. Por favor, déjame un comentario debajo y dime en qué área comenzaste, cuál fue tu experiencia con tus primeros trabajos. Te leo en los comentarios. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.